Y continuamos a esta hora para dar paso a los temas que destacan en el plano internacional de información. Como siempre, de tu lado, María Alejandra Martínez, bienvenido. Gracias, Diana. Buenas tardes. Iniciamos de inmediato con la información internacional. Es que el mandatario ruso Vladimir Putin estableció la necesidad de que su ejército aumente su capacidad nuclear, mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter que su país debe fortalecer también en este tipo de armas. Necesitamos robustecer la capacidad militar de las fuerzas nucleares estratégicas, especialmente con complejos de misiles capaces de penetrar cualquier existente y eventual sistema de defensa. El mandatario se pronunció de esta manera el día en que el régimen sirio de Bashar al-Assad pudo recuperar el control total de la ciudad de Alepo, una victoria militar en la que fue clave el apoyo ruso. Paralelamente, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Twitter para señalar que su país debe fortalecer su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas de este tipo. El discurso del empresario rompe con la postura que su país ha sostenido por décadas respecto a una reducción de los armamentos nucleares. Kellyanne Conway, exdirectora de campaña del Republicano y recientemente nombrada consejera de la Casa Blanca, dijo en una entrevista a la cadena NBC que en realidad Trump se refería a que Estados Unidos debe estar listo para protegerse y que el país estará más seguro cuando otras naciones detengan la construcción de armas nucleares. La policía de Milán abatió esta mañana al presunto autor del atentado en un mercado navideño de Berlín. Detenido en el marco de un control de rutina, el tunecino sacó un arma y fue muerto a tiros. Para el ministro italiano del Interior, no hay ninguna duda de que el fallecido es el sospechoso. El portavoz del Ministerio de Interior de Alemania dijo que de confirmarse la noticia, el gobierno estará aliviado de que esta persona ya no represente ningún peligro. Amri había desaparecido desde que escapó del ataque del lunes. Tenía vínculos con Italia, país al que había arribado desde su Túnez natal en 2011. Poco después de su arribo, fue sentenciado a 4 años de prisión por haber disparado en un campamento de refugiados, y tras ser liberado en 2015, emprendió viaje hacia Alemania. Fue detenido en noviembre con 4 cómplices por crear una red de reclutamiento para el grupo Estado Islámico. Su petición de asilo en Alemania había sido rechazada en junio, pero Túnez rechazó recibirlo y durante meses el sospechoso siguió desplazándose libremente en Alemania. En otras noticias, los venezolanos hicieron largas filas en tiendas de ropa luego que el gobierno ordenara recortes a empresas a los precios en su mercancía. Las personas aprovecharon el recorte de hasta un 70% a los precios de los productos de la empresa EPK que ordenó el miércoles el gobierno. Porque ayer fui a averiguar los precios, a comprar la ropa de estreno a mi hijo y los precios estaban súper elevados. Un pantalón costaba 50.000, el suéter le costaba 30.000, la camisa le costaba 20.000 y yo no tengo ese dinero para dárselo. Por mucho que yo ame a mi hijo, no puedo. Y lo vi anoche, automáticamente me vine, a las 9 de la mañana estoy aquí y llevo 6 horas y todavía estoy aquí. El gobierno venezolano ordenó el recorte luego de que, según las autoridades, EPK reportó 3 tipos de precios diferentes desde noviembre pasado. La compañía también será investigada por el Ministerio Público por su presunta participación en la extracción de papel moneda venezolano. El gobierno denunció la semana pasada que supuestas mafias acaparaban el billete de 100 bolívares para debilitar la economía del país. Es por eso que el presidente Nicolás Maduro ordenó sacar de circulación el billete de esa denominación, ocasionando una crisis monetaria para los ciudadanos. Esposas e hijas de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet se encadenaron a las bancas de la Catedral de Santiago para manifestar en contra al supuesto pedido de perdón que hará el viernes una parte de los represores encarcelados por delitos de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Los nazis juzgados en Nuremberg, ellos murieron en la cárcel y murieron con 90 y tantos años, con 100 años. ¿Por qué estos tienen que salir en libertad? Un grupo de internos de edad avanzada de la cárcel de Punta Peuco, a las afueras de la capital chilena, tiene previsto pedir perdón por primera vez por los delitos de asesinatos, torturas y secuestros cometidos durante los 17 años de la dictadura. Pero familiares de las víctimas rechazan el acto. Es por eso que organizaron su protesta del jueves en la catedral, donde se reunieron con autoridades de la Conferencia Episcopal de Chile.
hemos logrado el pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica que no aceptará la impunidad ahora ni nunca más. Y con eso nos quedamos y creemos que hemos tenido un logro moral en este país. La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, así como 28.000 torturados. La justicia chilena mantiene abiertas 1.184 causas penales por crímenes contra los derechos humanos. Las agrupaciones de víctimas afirman que solo un 5% de los casos ha logrado ser resuelto. Una vacuna de origen canadiense contra el ébola podría tener hasta un 100% de eficacia, declaró hoy la Organización Mundial de la Salud. Esta vacuna parece ser altamente eficaz y nuevamente tenemos una eficacia demostrada al menos en esta prueba. No tenemos casos de personas que fueron vacunadas inmediatamente, 0 casos. En contraste, tenemos 23 casos de personas que no fueron vacunadas. Así que comparamos 0 con 23 y llegamos a una eficacia calculada en 100%. La vacuna, cuyos derechos de comercialización fueron comprados por la estadounidense Merck, podría ser registrada en 2018, luego de que las autoridades estadounidenses y europeas revisen el expediente. La OMS informó que el proceso estándar de aprobación es de 1 década y que están listos para responder a una nueva epidemia de ébola. Más de 11.000 personas murieron en el reciente brote de la enfermedad en África Occidental, donde los sistemas de salud y las economías de países como Guinea, Sierra Leona y Liberia quedaron rebasados. El ébola ha dejado más de 11.000 muertos en África Occidental y su fin podría haber llegado. La enfermedad del virus del ébola es altamente contagiosa y muchas veces mortal en el ser humano. El enfermo no es contagioso mientras los síntomas no se manifiesten. Estos pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus, pero el periodo más común es entre 8 y 10 días. Las células inmunitarias que defienden al organismo son el objetivo principal del ébola. Usualmente, la respuesta inmunitaria del cuerpo refuerza las células que pueden hacer frente a las infecciones virales, pero el ébola consigue escapar a la vigilancia inmunitaria de estas células y provocar su destrucción. Los síntomas comienzan con un aumento brusco de la temperatura, debilidad generalizada, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta. Luego, el virus ataca las células que protegen los vasos sanguíneos, provocando hemorragias, pérdida de plasma e hipotensión. Como el hígado es uno de los órganos donde el virus se desarrolla con rapidez, los enfermos presentan dolores abdominales, diarreas y vómitos. En algunos pacientes también pueden aparecer ojos rojos, erupciones cutáneas, sangrados internos y externos, dificultades para respirar y tragar. Cientos de personas salieron anoche a las calles para celebrar la reconquista de Alepo por el ejército sirio, la mayor victoria para el régimen desde que inició la guerra civil en el 2011. Cientos de personas salieron el jueves a las calles de Alepo para celebrar la reconquista del este de la segunda ciudad siria y la evacuación de los rebeldes. Con esta victoria, el régimen controla ahora las 5 principales ciudades de Siria: Alepo, Homs, Hama, Damasco y Latakia. La ciudad cayó en el espiral de la guerra civil en julio de 2012. Durante una ofensiva inesperada, los rebeldes penetraron y se apoderaron de más de la mitad de la ciudad, echando al ejército de los barrios del este y del corazón histórico. Alepo, una de las ciudades más antiguas del mundo, se convirtió en el principal frente del conflicto sirio. La ciudad estaba dividida en 2 y desde 2012 hubo bombardeos y combates fratricidas entre la parte rebelde y la gubernamental. El pasado 15 de noviembre, el régimen inició su ofensiva definitiva con ayuda de bombardeos aéreos de Rusia, que cobraron la vida a más de 465 civiles, entre ellos 62 niños, en el este de Alepo, y en la parte oeste 142 civiles, de los cuales 42 eran niños. Al final de la operación militar, un acuerdo apadrinado por Rusia e Irán, aliados del régimen, y por Turquía, que apoya a la rebelión, permitió la evacuación de civiles y rebeldes. Antes de la guerra vivían en el este de Alepo unas 250.000 personas. Desde 2011, la guerra siria se ha cobrado más de 310.000 vidas.
Para mí fue un gusto informarle a esta hora. Continuamos más con nuestro país, Diana. Así es, Alejandra. De las noticias internacionales rápidamente vamos a la publicidad. Al volver, le esperamos con la cobertura departamental. Le invitamos a seguir muy de cerca en nuestra sintonía.